والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Por cierto, todas las alabanzas son para Allah subhanahu wa ta'ala, solo y único. Lo alabamos, le pedimos ayuda, le pedimos perdón de nuestros pecados, buscamos el refugio en Él, de nuestras malas obras y almas, y quien Allah subhanahu wa ta'ala lo guía, no hay nadie quien desviarlo, y quien Allah subhanahu wa ta'ala lo deja en el desvío, no hay nadie quien guiarlo. Testifico que no hay nada que merece ser adorado en verdad, excepto Allah subhanahu wa ta'ala, solo y único, sin asociados. Y testifico que Muhammad es su siervo y su mensajero sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala dijo: Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqan tuqatihi wa la tumutunna illa wa antum muslimun. Oh creyentes, temen a Allah así como debe ser temido, y no mueren excepto que son musulmanes. Y Allah subhanahu wa ta'ala dijo: Ya ayyuhan nas اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Oh hombres, temen a su Señor, quien los ha creado de una sola alma, y de esa alma hizo su esposa, y de ellos dos hizo muchos hombres y mujeres. Temen a Allah, a quien le piden sus derechos mutuos y no rompen los lazos de la familia. Por cierto, Allah observa todo de ustedes. Y Allah subhanahu wa ta'ala dijo: Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhanubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Oh creyentes, temen a Allah y digan una palabra correcta y directa, y Allah subhanahu wa ta'ala les rectifica sus asuntos y les perdona sus pecados, y quien obedezca a Allah y su mensajero ha obtenido un gran éxito. Amma ba'd, a lo que sigue, fa inna astaqal kalam kalam Allah wa khayr al hadi hadi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa shar al amuri muhdathatuha wa kulla muhdathatin bid'ah وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Y por cierto, el discurso más veraz es la palabra de Allah, el Corán, y la mejor guía es la guía de Muhammad sallallahu alaihi wasallam, su sunnah. Lo peor de los asuntos son aquellos asuntos inventados en nuestra religión. Cada invención es una innovación, y cada innovación es un desvío, y cada desvío está en el fuego. Naam, hayakumullah ya ikhwan, barakallahu fikum. Regresamos a la serie de clases sobre el estudio de al-fiqh, la jurisprudencia islámica, y estamos estudiando del libro Adabul Mashi ila Salah, la etiqueta de caminar al Salah, que es un libro de fiqh para aquellos que empiezan a estudiar el tema de fiqh, jurisprudencia. Es un libro pequeño en comparación a los otros libros de fiqh, por ser que solo hay unos capítulos de
el estudio de fiqh y no todos. Hay tahara, wa salah, wa zakah, wa siyam, wa hajj. No. O hay salah, perdón, no tahara. En este libro no hay tahara. En Shurut al-Salah, el libro Shurut al-Salah, el que terminamos y estudiamos y terminamos antes de empezar este libro, se llama Las condiciones del Salah. Ese sí tiene el estudio de Tahara, o sea, brevemente. Este libro, Adab al-Mashi ila Salah, la etiqueta de caminar a la oración, es escrito por el imam Shaykh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, y estamos usando la explicación de nuestro Shaykh Abdul Muhsin al-Abbad hafidhahullah ta'ala, que Allah lo preserve, lo protege y lo cuide, amén. Hemos llegado, y Juan, donde estamos hablando, el capítulo donde se habla de el capítulo de at-tatawwu', las acciones voluntarias, las acciones de adoración voluntarias. En la semana pasada, o la última clase que tuvimos, estábamos hablando de Salat al-Witr, o el Salat, la oración nocturna. Hoy seguimos con el texto de Sheikh Muhammad Abdul Wahhab y empieza hablando de salawat rawatib o sunan rawatib, esas oraciones que están conectadas, las oraciones del profeta sallallahu alaihi wasallam que hacía antes o después de las oraciones obligatorias. Y esas son sunan, o es de la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam, que él rezaba antes o después de cada oración obligatoria. Sheikh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah empieza y dice: وَالسُّنَّنَ الرَّاتِبَةَ عَشْرٌ وَفِعْلُهَا فِي الْبَيْتِ أَفْضَلُ وهي ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتا الفجر ويخفف ركعتي الفجر ويقرأ فيها بسورتي الإخلاص أو يقرأ في الأولى بقوله تعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا الآية التي في بقرة، وفي الثانية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم الآية، وله فعلها راقبة وله فعلها راقبا. Que Sheikh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah menciona, dice, y los sunan ratiba, esas oraciones que están conectadas a las oraciones obligatorias, a las 5 oraciones obligatorias, hay de esas lo que se llama sunan ratiba, que en veces se hace 2 rakat antes o después de esas oraciones obligatorias. Aquí Sheikh Muhammad al-Wahhab dice, estas oraciones hay 10. Sunan al-Ratiba Ashr. Las Sunan al-Ratiba son 10, dice el Sheikh aquí, y hacerlas o realizarlas en la casa es mejor. Y son 2 raka'a antes de Dhuhr, 2 raka'a después de Dhuhr, 2 raka'a después del Maghrib, 2 raka'a después de Isha y 2 raka'a antes del Fajr, y las 2 raka'a que se hace antes del Fajr son ligeras, cortas. Se recita en ellas las 2 suras de Ikhlas, y se recita también en la primera, o se puede recitar en la primera, el dicho de Allah: قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا. Digan, creemos en Allah y en aquello que fue revelado a nosotros. Y eso es una aya de Surat al-Baqarah, de la vaca.
y también en la segunda raka se recita Qul. Esto estamos hablando de lo que es de la sunna, no lo que es obligatorio. En la segunda raka se recita Qul ya ahl al-kitab ta'alaw ila kalimatin sawa baynana wa baynakum. O ahl al-kitab, o gente del libro, vengan y nos ponemos de acuerdo con una palabra o un dicho entre nosotros y ustedes. Y esa igual dice Sheikh Muhammad Wahhab, que él hacía los sunan al-rawatib también montado en su transporte o su caballo montado. O es permitido hacerlo porque él lo hizo así. Ese es el texto de Sheikh Muhammad Wahhab, y Sheikh Abdul Muhsin va a dar más detalle de estos asuntos que menciona Sheikh Muhammad Wahhab, y empieza aquí Sheikh Abdul Muhsin con su comentario diciendo: estos son los sunan al-ratiba, que Sheikh Muhammad Wahhab dice son 10, y esto lo está basando Sheikh Muhammad Wahhab, que son 10 en el hadith de Abdullah ibn Umar. El hadith de Abdullah ibn Umar menciona solo 10, pero si se recuerdan, mencionó el Sheikh el hadith de Aisha radiyallahu anha, que el hadith de Aisha y Habiba o Salima, no recuerdo, era Habiba, el hadith de Aisha y Habiba, que menciona en el hadith 12. Entonces Sheikh Muhammad Wahhab lo está basando al hadith de Abdullah ibn Umar, que él dijo: yo memoricé, hafiztu min Nabi sallallahu alayhi wa sallam 10 rak'ah. Yo memoricé y guardé del profeta sallallahu alayhi wa sallam 10 rak'ah. 2 rak'atayn qabla dhuhr wa rak'atayn ba'daha. 2 antes de dhuhr y 2 después de dhuhr. Rak'atayn ba'da al-maghrib fi baytihi. Y 2 raka'a después del Maghrib en su casa. Wa rak'atayn ba'da al-isha fi baytihi. Y 2 raka'a después de isha en su casa. Wa rak'atayn qabla salat al-subh. Y 2 raka'a antes del salat al-fajr. Y dice: wa kanat sa'a la yadkhul ala nabi sallallahu alayhi wasallam fiha. Y hubo una hora en que no se entraba al profeta sallallahu alayhi wasallam, por ser que estaba ocupado orando. Esta narración de Abdullah ibn Umar, la cual usa Sheikh Muhammad Wahhab para basar su dicho en decir que los sunan al-ratiba son 10. Este hadith está reportado por Abdullah ibn Umar, narrado por Abdullah ibn Umar, reportado en el Sahih de Al-Bukhari y Muslim. Igualmente el hadith que mencionamos, dice el Sheikh, antes del hadith de Aisha y de Habiba radiyallahu ta'ala anhuma, de que en esas dos narraciones se menciona 12 raka'at. Entonces hay 2 más en las narraciones de Aisha y Habiba que la narración de Abdullah ibn Umar. Entonces los sabios han mencionado que lo más correcto es de que los sunan al-ratiba son 12. Sigue Sheikh Abdul Muhsin al-Abadi, dice: hacer los sunan al-rawatib, o esos salawat al-rawatib, ese salat al-rawatib, la oración que estamos, estas oraciones en que estamos hablando, de lo que estamos hablando aquí, de las que están conectadas a la oración obligatoria, estas oraciones es mejor que se hagan en la casa, así como menciona Sheikh Muhammad Wahhab rahimahullah. Y esto está basado al hadith de Zayd ibn Thabit radiyallahu an, que dijo: fasallu ayyuhan nas fi buyutikum fa inna afdal salat al-mar fi baytihi illa al-maktuba. Que el profeta sallallahu alayhi wa sallam dijo: oh gente, oh hombres, recen en sus casas,
Por cierto, la mejor oración es la oración del hombre en su casa, excepto la oración obligatoria. Excepto la oración obligatoria, porque para los hombres la oración obligatoria, las 5 oraciones obligatorias, es obligatorio que el hombre la rece en el masjid, en jama'a. Entonces, pero las demás oraciones, la mejor oración es cuando lo hace en su casa, con privacidad, donde está él y su Señor nomás, por ser que eso muestra la sinceridad del creyente ante de su Señor y no lo hace ante de la gente. Entonces, no quiere decir que no es permitido hacer las oraciones de sunnah en la mezquita. No quiere decir eso. Pero aquí se menciona lo mejor es hacerlo en la casa si se puede. Pero si la persona está afuera y reza Dhuhr estando afuera y sabe que no va a regresar a la casa, pues es mejor rezar esas oraciones de sunnah antes o después de Dhuhr, por ejemplo, en la mezquita, para no perderlas, porque saber que no va a poder regresar a la casa. Entonces, lo mejor es rezar estas oraciones que son de sunnah en la casa. Basado en este hadith, el hadith de Zayd ibn Thabit, radiyallahu ta'ala anhu. El siguiente asunto que menciona Sheikh Abdul Muhsin al-Abad aquí es de que las 2 rak'at que se hace antes del Fajr deben ser ligeras o cortas. Y esto, el dicho de Sheikh Muhammad Wahhab, está basado en el hadith de Aisha radiyallahu anha, que ella dijo: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف ركعتي اللتين قبل صلاة الصبح. حتى إني لأقول هل قرأ بأم الكتاب. que Aisha dijo que el profeta sallallahu alaihi wasallam solía rezar 2 raka'at cortas antes del Salat al-Fajr. Eran tan cortas, tanto que yo me decía a mí mismo o preguntaba a mí mismo: ¿acaso ha recitado Surat al-Fatiha? Es decir, las hizo bien cortas, o sea, lo hizo, no duró mucho para terminarlas. Y esto no quiere decir que uno no debe de apurar su salah. Aquí es que el profeta sallallahu alaihi wasallam no recitó algo largo o no duró mucho tomando su tiempo, pero no quiere decir que aquí el profeta sallallahu alaihi wasallam los hace muy rápidamente apurando su salah. No. Eso solo quiere decir que el profeta sallallahu alaihi wasallam en estas oraciones, las 2 raka'ah, o esta oración 2 raka'ah antes de Fajr, no dura mucho para terminarlas. No es que las apura, porque no es algo que el creyente debe hacer, apurar su salah, recitar nomás para terminar, o rezar nomás para terminar así, nomás para que diga él que ya lo hizo. Eso no es adorar a Allah subhanahu wa ta'ala. Debe tomar o debe realizar el salah adorando a Allah subhanahu wa ta'ala y llamando a la mente y a su corazón lo que dice y lo que hace en su salah. Y esta narración de Aisha, pues está, dice el Sheikh, reportado en los 2 Sahih al-Bukhari y Sahih Muslim. Entonces, las 2 rak'at antes del Fajr eran algo que el profeta sallallahu alaihi wasallam realizaba rápidamente o corto, ¿cómo se dice? No duraba mucho para terminarlas. Igualmente dice el Sheikh que el Sheikh Muhammad Wahhab menciona que recitaba las 2 suras del Ikhlas, es decir, aquí está basado, dice el Sheikh aquí, en el hadith de Abi Hurayra radiyallahu an, que reportó en Sahih al-Muslim, que menciona que recita Surat al-Ikhlas, es decir, Surat Qul huwa Allahu ahad, la sura de sinceridad, y igualmente dice que también recitaba 2 ayat del Baqarah,
o de Ali Imran, y esto está reportado en el hadith de Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, que colectó el Imam Muslim en su Sahih. Entonces lo que dice el Sheikh Muhammad Wahhab en lo que recitaba el profeta sallallahu alaihi wasallam en esas 2 rak'at antes del Fajr, pues es algo que es de la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam y no es obligatoria. Cuando menciona las 2 suras de Ikhlas, es decir, Surat al-Ikhlas, que es la sura de sinceridad o adoración pura, que en veces así le ponen la traducción, que es Qul huwallahu ahad, la sura Qul huwallahu ahad. Y también la otra sura que le dicen también Surat al-Ikhlas en veces es Surat al-Kafirun. Surat al-Kafirun es Qul ya ayyuhal kafirun, la sura de los incrédulos. Así se llama, al-Kafirun, los incrédulos. Y esas 2 suras, Surat al-Kafirun y Surat al-Ikhlas, es decir, la sura Qul ya ayyuhal kafirun y la sura Qul huwallahu ahad, esas 2 recitaba en la oración que hacía antes de las 2 rakat antes de al-Fajr. Y sigue Sheikh Abdul Muhsin al-Abbad con el siguiente asunto y dice: es permitido rezar estas suras de Sunan o Nawafil, las que son voluntarias, rezarlas cuando la persona está de viaje y está en su monte, así como lo dijo Sheikh Muhammad Wahhab, que el profeta sallallahu alaihi wasallam hacía estas oraciones voluntarias cuando él estaba en su monte, en su caballo, en su camello o algo así. Y dice el Sheikh, esto está basado en el hadith de Jabir ibn Abdullah radiyallahu an, que dijo: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت فإذا أراد الفريضة نزل فاستقبل القبلة. Que el profeta sallallahu alaihi wasallam, el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam, solía rezar cuando él estaba en su monte, y él solo se dirigía a la qibla y empezaba su oración, y cuando quería realizar la oración obligatoria se bajaba de su monte y se dirigía a la qibla para hacer el salah. Y esta narración de Jabir ibn Abdullah está reportado en Sahih al-Bukhari y Sahih Muslim. Igualmente otra narración igual, dice el Sheikh, que narró Abdullah bin Umar con el mismo significado. Entonces dice el Sheikh, el viajero que quiere realizar una oración voluntaria puede hacerlo encima de su monte. Entonces, si está en su caballo o en su camello o en su carro, más que el carro es algo más complicado, porque dice el Sheikh aquí que debe de dirigirse a la dirección de la qibla para empezar el salah. Y ya después, ya empezando el salah, si el caballo o el camello o el coche o el tren o lo que sea ¿cómo se dice? Se cambia la dirección, entonces no invalida el salah y puede seguir rezando así. Entonces dice el Sheikh, el viajero que quiere hacer las oraciones voluntarias sobre su monte solo tiene que dirigirse a la qibla y empezar el salah, y después seguir hasta que termina. Y esto está basado al hadith de Anas ibn Malik radiyallahu anhu, dice el Sheikh, que está reportado en Sunan Abi Dawud, que dice: Anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam kana idha safar فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر ثم صلى حيث وجهه راكبه.
que el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam, cuando estaba de viaje y quería rezar la oración voluntaria, se dirigía a la Qibla, a dirección de la Qibla, estando arriba de su camello, y hacía el takbir, es decir, Allahu Akbar, para empezar el salah, y después rezaba, y aunque su monte cambiaba de dirección. Y de esto Hafid ibn Hajar al-Asqalani dijo en su libro Bulugh al-Maram, con una cadena de transmisión Hassan, dice el Sheikh, dice que trajo esta narración y dice lo mismo. Igualmente Sheikh Abdulaziz bin Baz rahimahullah, en el comentario de esto, de lo que menciona Hafid ibn Hajar al-Asqalani en Bulugh al-Maram, Sheikh Abdulaziz bin Baz dice: "Huwa kama qala al-muallif, رجاله ثقات لا بأس بهم وبذلك يكون هذا الحديث مخصصا للأحاديث أخرى المطلقة في استقباله صلى الله عليه وسلم جهة سيره في السفر". Que Sheikh Abdulaziz bin Baz rahimahullah dijo, el asunto es así como menciona el autor, es decir, como menciona Sheikh Hafid ibn Hajar al-Asqalani en su libro Bulugh al-Maram. Lo que dice, o sea, la narración que menciona dice Sheikh Abdulaziz bin Baz, es fiable. Los hombres en esa cadena de transmisión o de narración son fiables, y por eso esta narración es algo más específico que explica o que tiene preferencia sobre las otras narraciones, de que el profeta sallallahu alaihi wasallam empezaba esas oraciones voluntarias en dirigirse a la Qibla, cuando empezaba su salah y cuando estaba de viaje. Entonces es permitido hacer las oraciones voluntarias en esa manera, pero las oraciones obligatorias, las 5 oraciones obligatorias, no se hacen en esa manera, excepto si no hay ninguna otra manera. Por ejemplo, si la persona está en un autobús de viaje, o un tren, o un avión que no controla él, y es hora del salah, y no se puede dirigir a la Qibla, pues los sabios han dicho, con que tiene tahara o tiene el wudú, y puede rezar en su asiento, por ser que no hay otra manera que hacer o cómo hacer o cumplir con el salah. Y en esa manera, en esa situación, está permitido rezar la obligatoria así. Pero si tienes control de tu transporte, pues entonces, si son obligatorias, te bajas del transporte y rezas las obligatorias bajo de tu monte o tu transporte. Así como lo hizo el profeta sallallahu alaihi wasallam. Regresamos a lo que dice el Sheikh Muhammad al-Wahhab, al texto de Sheikh Muhammad al-Wahhab, que dice: ولا سنة للجمعة قبلها وبعدها ركعتان أو أربع. Y no hay una sunna para el Salat al-Jum'a antes de Salat al-Jum'a. No hay una sunna que se hace antes de Salat al-Jum'a. Pero sí hay una sunna que se hace después de Salat al-Jum'a, que se reza 2 raka'at o 4. 2 raka'at o 4. Es lo que dice Sheikh Muhammad al-Wahhab rahimahullah. Sheikh Abdul Muhsan al-Abad comenta sobre esto y dice: así es, no hay una sunna ratiba, una sunna conectada al Salat al-Jum'a antes del Salah. Pero si la persona entra al masjid, si entra a la mezquita en el día del Jum'a, puede rezar lo que él quiere de rezar.
Eso es la oración voluntaria, pero no es lo que se llama Sunan al-Ratiba, que es una oración conectada a la oración de el Jumu'ah. Espero que sí entienden la diferencia de Nafila wa Ratiba. Nafila es una oración que la persona puede hacer en cualquier momento que quiere hacer, que quiere rezar y quiere adorar a su Señor y rezar, puede hacerlo. Que hace 2 rakat o 4 o 6 o lo que sea. Pero Sunan al-Ratiba, la oración que se llama Ratiba, Sunan al-Ratiba, son esas oraciones que están directamente conectadas a la oración o las oraciones obligatorias. Entonces, por ejemplo, lo que se ora antes del Fajr o antes o después de Dhuhr o después del Maghrib o después de Isha, todo esto es Sunan al-Ratiba y de eso estamos hablando. Entonces no hay una oración Ratiba antes de Salat al-Jumu'ah, pero sí hay después. Se puede hacer 2 o 4. No. Y el Sheikh dice, esto está basado en el hadith de Abi Huraira radiyallahu an, que el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: "Man اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم أنصت حتى يفرغ من خطبته ثم يصلي معه غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى". No, este hadith es prueba para que la persona puede rezar lo que quiere antes de Salat al-Jumu'ah, pero no es Sunnah Ratiba, es solo si quiere rezar antes, puede rezar. Dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam: quien se baña en el día del Jumu'ah, quien se baña, hace el ghusl y después llega al Jumu'ah y reza lo que pueda o lo que quiere y se queda callado hasta que se termina la khutbah, hasta que se termina el sermón, y reza la oración de Jumu'ah con el imam, pues será perdonado de sus pecados entre ese Jumu'ah y el siguiente Jumu'ah. No. Y este hadith está reportado en el Sahih de Muslim y Sahih del Bukhari. También, solo que el Sahih del Bukhari también está mencionado o narrado por Salman al-Farsi. Narró el otro hadith y menciona con una expresión un poco diferente. Dice: "Tuma yusalli ma kataba lah", y después, en vez de el hadith de Muslim, dice: y cuando llega al Jumu'ah, reza lo que quiere o reza lo que pueda. Y aquí en el hadith de Bukhari, que narró Salman, dice: y reza lo que fue escrito para él rezar. No, pero son la misma narración. No, wallahu ta'ala a'lam. Dice el Sheikh, la sunna después del Salat al-Jumu'ah son 2 raka'at o 4, y esto está basado al hadith de Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma, que dice: annahu kana idha salla al-Jumu'ah insarafa fasajad sajdatayn fi baytih. Que si el profeta sallallahu alaihi wasallam rezaba cuando rezaba Salat al-Jumu'ah, que se iba a su casa y rezaba 2 raka'at. Así como dice en la narración: Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasna dhalik, que el profeta sallallahu alaihi wasallam hacía eso. Y sigue el Sheikh, esto está reportado en Sahih Muslim, dice el Sheikh, y también lo que ha reportado en el hadith de Abu Huraira radiyallahu an, que dijo que el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam dijo: "Idha salla ahadakum al-Jumu'ah falyusalli ba'daha 4". Y también, si alguien reza Jumu'ah, dice el profeta sallallahu alaihi wasallam, si alguno de ustedes reza el Jumu'ah, pues que rece 4 raka'ah después de esa oración. Entonces, aquí tenemos dos narraciones, una que dice 2 raka'ah y esta que dice 4 raka'ah. Los sabios han mencionado que el profeta sallallahu alaihi wasallam rezaba 2 raka'ah si después de rezar el Jumu'ah
se iba directamente a su casa, pues rezaba 2 de sunnah en su casa. Pero si no se iba a su casa y se quedaba en la mezquita o iba afuera, pues rezaba 4 en la mezquita. Entonces, si te vas a quedar en la mezquita o vas a quedarte afuera de tu casa, pues rezas 4 de sunnah después de Salat al-Jum'ah. O si de ahí te vas a ir a tu casa, pues puedes rezar 2 cuando llegues a tu casa. Y los sabios han mencionado, si la persona quiere rezar solamente 2 en la mezquita después, puede hacerlo, pero se hace 2 o 4, 2 en la casa o 4 en la mezquita. Naam. Wallahu ta'ala a'lam. Seguimos o regresamos al texto de Sheikh Muhammad Wahhab rahimahullah, y sigue y dice: وتجزي السنة عن تحية المسجد ويسن له فصل بين الفرض والسنة بكلام أو قيام لحديث معاوية ومن فاته شيء منها استحب له قضاءه ويستحب أن يتنفل بين الآذان والإقامة. نعم, que Sheikh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah dijo que rezar la oración de sunnah toma el lugar de Tahiyyat al-Masjid. Tahiyyat al-Masjid es las 2 rak'a por lo menos que se hace antes de sentarse cuando uno llega a la mezquita. Entonces dice, empezar luego cuando uno llega a la mezquita, es decir, cuando llega a la mezquita y empieza la oración de sunnah, pues eso toma el lugar de el salah o la oración de Tahiyyat al-Masjid. Tahiyyat al-Masjid es que esas 2 raka'ats que es obligatorias hacer antes de sentarse en la mezquita, basado en el hadith del profeta sallallahu alayhi wa sallam cuando dijo: إذا دخل أحد المسجد فلا تجلس حتى يصلي ركعتين. Si alguno de ustedes entra a la mezquita, que no se siente excepto que reza 2 rak'as. No, entonces eso se llama Tahiyyat al-Masjid. Y Sheikh Muhammad Wahhab dice, y también es de la sunnah de no conectar la oración obligatoria con la oración voluntaria, excepto que entre esas 2 oraciones hay kalam o qiyam, dice, que la persona empieza a hablar con alguien o se levanta o algo así. Así que eso es lo que dice Sheikh Muhammad Wahhab, y eso está basado en el hadith de Muawiyah, dice Sheikh Muhammad Wahhab. Y Sheikh Abdul Muhsin lo va a comentar sobre esto también. Y dice Sheikh Muhammad Wahhab, sigue y dice: وَمَنْ فَاتَهُ شَيْءٍ مِنْهَا اسْتَحَبَّ لَهُ قَضَعُهُ. No. Y si se olvida o se le pasa una de estas oraciones voluntarias, o sea, sunan al-rawatib, es mustahab, es recomendable recuperarla si puede. O sea, no es obligatorio, la oración no es obligatoria, pero si la persona la pierde o se olvida o algo así, la puede recuperar después. Y es recomendado, es mustahab. Igualmente dice Sheikh Muhammad Wahhab, ويستحب أن يتنفل بين الأذان والإقامة, y es algo recomendado rezar y orar la oración voluntaria entre el adán y el iqama. El adán y la iqama. Sheikh Abdul Muhsin al-Abbad comenta sobre esto, lo que dice Sheikh Abdul Muhsin al-Abbad hafidhullah, comenta sobre el texto de Sheikh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah, diciendo de que cuando la persona entra a la mezquita después del adán y reza la sunnah, pues rezar la sunnah toma el lugar de Tahiyyat al-Masjid, como hemos mencionado. Y Tahiyyat al-Masjid es obligatorio. Tahiyyat al-Masjid wajib, es obligatorio, basado el hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam, que no se siente excepto que reza 2 rak'ah.
Entonces, 2 rak'ah puede ser el salah, la oración exacta de Tahiyyat al-Masjid, o 2 rak'ah de sunnah, o 2 o más rak'ah de la oración obligatoria. No. Entonces, si reza por lo mínimo 2 rak'ah de cualquier otra oración, toma el lugar de esa obligación de rezar Tahiyyat al-Masjid antes de sentarse. No. El siguiente asunto, dice el Sheikh, igualmente no conectar 2 oraciones, la obligatoria y la voluntaria, excepto que entre las 2 hay kalam o qiyam, es decir, excepto que entre las 2 la persona ya empezó a hablar con alguien o se levantó a caminar o salir de la mezquita o lo que sea. Y eso está basado, como dijo Sheikh Muhammad al-Wahhab, está basado en el hadith de Muawiyah radiyallahu anhu, que dijo: إذا صليت الجمعة فلا تسلح بالصلاة حتى تكلم أو تخرج فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك أن لا نصل الصلاة بالصلاة حتى نتكلم أو نخرج. نعم, que Muawiyah radiyallahu anhu dijo que si rezas Salat al-Jum'ah, pues entonces no la conectes con otra oración hasta que hables o que te paras y te sales. Y esto es porque el mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam nos ordenó con esto, dice Muawiyah, que no conectamos un salah con otra, o sea, la obligatoria con la voluntaria, excepto que ya hemos hablado o nos hemos parado para salir. No. Así que esta narración de Muawiyah nos muestra lo que dice Sheikh Muhammad al-Wahhab, y está reportado, esta narración está reportada en Sahih al-Muslim. No. Sigue Sheikh Abdul Muhsin diciendo, y acerca de lo que dice Sheikh Muhammad al-Wahhab, de que si se le pasa o se le olvida unas de estas oraciones de Sunan al-Rawatib, es recomendable recuperarla y hacerla después, cuando se recuerda o cuando pueda, y eso es algo mustahab, dice el Sheikh. Está basado al hadith de Abu Hurairah radiyallahu anhu, que el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam dijo: "Man lam yusalli rak'atay al-fajr falyusallihima ba'dama tatla ash-shams", que la persona que no rezó las 2 rak'at de sunnah antes del fajr, esas 2 rak'at que se hacen de sunnah antes del fajr, salat al-fajr, pues que las haga después, aunque ya salió el sol. No. Entonces aquí muestra que esas sunan al-rawatib, esa oración que es de sunnah, que está conectada a la oración obligatoria, se puede recuperar si la persona se le olvida o se le hizo tarde y ya no lo pudo hacer antes, lo puede hacer después, bi'idnillahi ta'ala. No. Y esto está reportado en Sunan de Tirmidhi y el Hakim. No. Igualmente el hadith de Qais bin Amr, que él recuperó las 2 rak'at de sunnah antes del fajr, los hizo después de salat al-fajr, y el profeta sallallahu alaihi wasallam lo aceptó y lo confirmó que era correcto. Naam. Y esto también está reportado en Sunan Sahih ibn Huzaymah, y el hadith es sahih. Naam. Sigue Sheikh Abdul Muhsin al-Abadi y dice también el asunto de hacer las oraciones, lo que dice Sheikh Muhammad al-Wahhab, de hacer las oraciones voluntarias entre cada adán y el iqama. Está basado este dicho al hadith de Abdullah ibn Mughfil radiyallahu an, que el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam dijo: "Baina kulli adhanain salah, baina kulli adhanain salah, thumma qal fi thalith liman sha", que el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo:
entre cada dos adans, es decir, el adán y el iqama, hay un salah. Entre cada dos adans hay un salah. Y dijo la tercera vez, para quien quiere hacerlo. Para quien quiere hacerlo. Entonces aquí las dos adans que menciona el profeta sallallahu alaihi wasallam, dice el sheikh, es el adán y el iqama. Entonces, entre cada adán y el iqama hay un salah. Para quien quiere hacerlo. Es decir, la oración voluntaria. No. Entonces, para cada salah, las 5 oraciones las 5 oraciones obligatorias, la persona puede orar entre el adán y el iqama. Y eso es basado a este hadith reportado en Sahih Bukhari y Sahih Muslim. Entonces aquí, Juan, esto el sheikh de lo que habla, Sheikh Muhammad Wahab rahimahullah, hoy es de los sunan al-rawatib. Sunan al-rawatib a lo más correcto son 12. Son 12. Esas oraciones de sunna que están conectadas antes o después de la oración obligatoria. Por ejemplo, hay 2 sunan al-rawatib, 2 rak'at antes de Salat al-Fajr. Y antes de Salat al-Dhuhr hay 2. Y después hay 4. Y Salat al-Maghrib, después de Salat al-Maghrib hay 2 rak'ah. Y después de Isha hay 2 rak'ah. Así que esos son las salawat sunan o los sunan rawatib. Y hay otro hadith que dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam, quien reza 12 rak'at, 12 rak'at de oraciones voluntarias en el día, Allah le hace una casa en el Jannah. Entonces la persona que reza 12 rak'at al día voluntarias, pues Allah le hace una casa en la Jannah. Y los sabios han dicho que estos 12 son de los sunan al-rawatib. Y aquí ya, Juan, barakallahu fikum, vamos a parar y seguimos en la próxima clase con la otra oración de Sunan, que el Sheikh va a seguir hablando de Tarawih, de Salatul Tarawih, que también es una Sunna o una oración voluntaria y no es obligatoria, y va a hablar de eso inshallah. Lo vemos en la próxima clase con el permiso de Allah y su favor. Y con eso terminamos hoy. Juan, barakallahu fikum, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in, wa akhir da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, wa ashhadu an la ilaha illa ant, wa astaghfiruka wa atubu ilayk. Hayakum Allah ya ikhwan. Barakallahu fikum, wa salam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.